Continuamos, amigos, con su programa especial, un especial que hemos preparado para este día, los sacerdotes misioneros de la misericordia dentro del Año Santo Jubilar que estamos celebrando. En este bloque vamos a hablar un poquito sobre cuáles fueron las recomendaciones que el Papa nos dio en este encuentro privado que tuvimos con él en la Sala Regia. Y vamos a aclarar también cuáles son los pecados que los sacerdotes misioneros de la misericordia pueden absolver. Porque también sobre esto hay muchas inquietudes en el ambiente y yo creo que es el momento de aclararlo, ¿no? Uno de los momentos más significativos de esta peregrinación y este llamado que nos hizo el Papa fue cuando tuvimos en la Sala Regia, una de las salas más bellas de allí, de la Santa Sede, un encuentro privado, exclusivo para los sacerdotes misioneros, donde primero nos atendió y nos recibió Monseñor Rino Fisichella, nos dio unas palabras, unas recomendaciones, nos habló de la importancia del ayuno, que me llamó la atención, ¿no? Claro. Y que en su escuela ayuno significa no comer nada en todo el día. Claro. Y luego, después de ese encuentro tan ameno con el Papa, muy familiar, también se nos ofreció una cena en el aula Pablo VI, que yo me imagino que todos estuvieron ahí presentes, ¿no? Fue muy bonito también ese momento. Bueno, ahora, ¿qué mensaje dio el Santo Padre a los sacerdotes misioneros de la misericordia? Padre Severo. Palabras como vienen desnudos, vienen llenos de vergüenza, acójanlo como una madre, como tiene que ser la iglesia. Eso tienen que ser ustedes como misioneros, sacerdotes misioneros de la misericordia. Y cuando usted hace un momento atrás preguntaba sobre nuestra experiencia en las confesiones, yo recordaba eso precisamente. ¿Cuántas veces con solamente escuchar a una persona que viene lleno de tanto sufrimiento, de tanta angustia, y que al terminar de hablar dé las gracias y diga, siento paz? Es eso, ¿no? Vienen desnudos, vienen llenos de vergüenza, sienten que nadie los va a recibir, que la iglesia les va a tirar las puertas, les va a cerrar las puertas, todo el mundo los va a señalar. Entonces, esas palabras del Papa para mí fueron realmente, siento que la estoy escuchando, ¿no? O sea, vienen desnudos, cúbranlo con la misericordia. Vienen llenos de vergüenza, recíbanlo con ternura, como una madre. Bueno, yo pienso que una de las cosas que también marcó es que él decía, ¿no?, que ellos no van a buscar regaños, van a buscar esperanza. Y muchas veces nosotros como sacerdotes agarramos ese momento como para regañar, en vez de darle esperanza, ¿no?, y saber que al darle esperanza hay que darle amor. Entonces, yo creo que lo que el Papa nos ha regalado es un tiempo de reconocer que solo en el verdadero amor vamos a poder salvar el alma de nuestros hermanos. Padre Alejandro. Recuerdo 3 verbos que presentaba el Papa Francisco con relación al sacramento de la reconciliación. Uno era la acogida que como ministro debemos tener para el hermano que se acerca buscando la reconciliación con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Otro elemento importante, la escucha, que es muy importante. En un ambiente, en un mundo en donde todo el mundo quiere hablar, en donde todo el mundo quiere ser protagonista, en donde nadie quiere ceder, pues la Iglesia pide que nosotros como sacerdotes tengamos esa capacidad de escuchar. Y un tercer elemento es el dar el perdón. Presentar el rostro misericordioso de Dios a ese hombre o a esa mujer que en un momento dado viene con esa ansia de sentirse comprendido, comprendida, pero que sobre todo se vaya en paz, se vaya en armonía, reconociéndose perdonado y perdonada por la gracia de Dios. También decía que no hay que ser curiosos e indagar más allá, ¿no? Y preguntar, basta un gesto, que la persona esté
arrepentido y no preguntar por qué ni qué hiciste. Y él contó una experiencia a ver, ¿cuál fue la? de una persona que dice, cuando él era todavía sacerdote, ni siquiera era obispo, le dice, Padre Jorge, yo no me confieso nunca más, porque este padre donde yo fui, que llevaba yo toda mi carga y todo mi problema, en vez de acogerme y escucharme, sentí que me daba bastonazos, ¿verdad? Y me preguntó tantas cosas que incluso me pareció que era una curiosidad morbosa del sacerdote, y eso me ha chocado tanto que pienso no confesarme más. Dice el padre Jorge que él se impresionó mucho de eso y se alegró cuando pasó el tiempo y esa señora, esa muchacha ya convertida en madre y todo, volvió a confesarse, ¿verdad? Sí, porque hay personas se había que quedan, creado una... Claro, quedan lastimadas por un mal consejo, por una forma rigurosa, un mal tratamiento, por las cosas a veces que se pregunta que no hay que preguntar. Y bueno, en esto yo creo que el Papa, como un pastor y pastor universal, nos orientó. Habló de la pastoral de la oreja. Sí, Dice, sentarse a escuchar. Para Así escuchar. Así es. Bien, y vamos a ver ahora ese momento, ese video, cuando el Papa nos habla a nosotros ahí en la sala regia, un momento tan lindo. Fíjense ustedes qué emotivo estas palabras del Papa y cómo él vive también en primera persona todo lo que nos está recomendando en el sacramento de la misericordia. Adelante. Confesores, sepan cubrir a los pecadores con la manta de la misericordia, expresen la maternidad de la Iglesia. No lograremos encontrar a la ovejita perdida con la clava del juicio, sino con el testimonio de la santidad de vida. Son algunas exhortaciones del Papa Francisco a los misioneros de la misericordia en la víspera del mandato, el miércoles de ceniza. Sean testimonio de la cercanía de Dios y de su modo de amar, recordando que es Cristo el que perdona y nosotros somos sus ministros, siempre necesitados de su perdón. Pertanto, qualunque sia il peccato che viene confessato o che la persona non osa dirlo, ma lo fa capire, è sufficiente. Ogni missionario è chiamato a ricordare la propria esistenza di peccatore. Ante cualquier pecado confesado que alguien no se atreve a decir, pero lo hace entender, es suficiente. Todo misionero está llamado a recordar su existencia de pecador y ser humilde canal de la misericordia de Dios. Les confieso fraternalmente que es para mí una gran alegría el recuerdo de esa confesión del 21 de septiembre de 1953 que reorientó mi vida. ¿Qué me dijo el cura? No me acuerdo. Recuerdo solo su sonrisa y no sé qué pasó. Es acoger como padre. Además, el confesor debe saber ver el anhelo de perdón que hay en el corazón del penitente que siente que se debe quitar un peso y no logra decirlo. También por vergüenza, que es determinante para la conversión. Vergüenza por lo hecho y tener que confesarlo. Ante nosotros hay una persona desnuda que hay que cubrir con la manta de la misericordia y acoger con corazón de padre, sin preguntas oscuras ni curiosas. Amigos, estamos desde los estudios de Fe TV compartiendo con ustedes dentro del tema del Año Santo de la Misericordia que estamos celebrando, específicamente sobre los sacerdotes misioneros de la Misericordia. Pueden ustedes hacer sus comentarios en Facebook, Fe TV, Canal 5, hashtag Año de la Misericordia, o en el Twitter, Fe TV 05. Háganos sus comentarios y alguna pregunta, alguna inquietud
y dentro de poco ustedes también pueden hacer sus llamadas al 230-1955. 230-1955. Pero antes de pasar sus llamadas y compartir con los hermanos que nos acompañan esta noche, que estuvieron también de peregrinos en Roma con nosotros y estuvieron en la audiencia y estuvieron además en la misa de envío 2 veces un mismo día con el Papa, un privilegio que bueno, pocas personas tienen, ¿verdad? Ustedes también, nos gustaría escucharles qué significó para ustedes esta experiencia, ¿no? Pero antes de escucharles, quisiera compartir un poquito con ustedes, los amigos televidentes, qué es esto de los pecados reservados a la Santa Sede y que solamente en este año los sacerdotes misioneros de la misericordia pueden absolver. Y esto hay que aclararlo. Hay acciones en la Iglesia que según el Código de Derecho Canónico y por la gravedad precisamente de la acción, la persona rompe la comunión con la Iglesia, queda excomulgado. Algunas de estas acciones se le da la facultad a los ordinarios de las diócesis a restituir, ¿verdad?, esa comunión, como por ejemplo el pecado del aborto. En este año de la misericordia, todos los sacerdotes pueden absolver el pecado del aborto, como el pecado del asesinato u otros pecados graves. Sin embargo, hay pecados que son reservados a la Santa Sede, porque algunos de ellos conlleva también un proceso canónico. El Papa Francisco, dentro de las iniciativas de este año de la misericordia, le ha concedido a estos sacerdotes, estos 726 sacerdotes y otros que no pudieron ir, pero al igual recibieron la facultad de absolver estos pecados, y no pudieron ir por alguna razón, o bien no consiguieron el dinero, o bien se accidentaron, como ahí se mencionó un caso, otro murió y no pudo llegar, bueno, en ese caso, ¿verdad? Y si no recibió la facultad. Hay casos concretos donde se le otorga a estos sacerdotes pues la facultad para absolver esos pecados. Como al principio no se aclaró, ¿verdad? Se mencionaron muchos de estos pecados. Ya Monseñor Rino Fisichella, por un acto protocolar, a cada sacerdote, con este encuentro que tuvimos con el Papa, se nos dio en un sobre esta disposición protocolar con el número 356 de 2006 P, con fecha 10 de febrero de 2006. Si quiere podemos leerla y vamos a explicar, porque me parece que esto es uno de los temas más importantes y para aclarar muchas de las cosas, ¿verdad?, que están por la calle, que a veces nuestros hermanos no saben con precisión, inclusive sacerdotes, ¿verdad?, a qué pecados se está refiriendo el Papa en que los sacerdotes podemos absolver este año. La facultad para absolver tenemos la profanación de las especies eucarísticas mediante sustracción o detención de las mismas para uso sacrílego. Entonces, ese es un pecado reservado. Habría que explicar esto, ¿no? Profanación de la Eucaristía. Vamos a poner algunos casos sobre esto para que los televidentes sepan a qué se refiere con esta disposición. Bueno, que mirar cuando vemos estos robos en los templos, ¿no? Y hoy en día pues se habla de que se están robando las hostias ya consagradas para hacer ritos sacrílegos. Y bueno, también hay personas que, bueno, la toman en la mano y no la consumen, ¿verdad? Ahora, ahí en ese caso no es que sea un pecado reservado a la Santa Sede, sino cuando lo llevan a otra cosa. Se lo llevan para la casa, por ejemplo, con un fin sacrílego. Por eso, pero para ahí a hacer veces, brujería. cuando se la llevan es para eso. Incluso a veces el que las ha robado, después informado, se ha arrepentido, porque en realidad no lo sabía. Iban por robar el copón, que total, es bueno que sepa toda la ciudadanía que no son de oro. Eso era antiguamente, ya todo eso está en los museos. Ni de plata. Los que eran de oro puro o de plata. Ahora, la parte de adentro suele tener un baño que tampoco no es ni significativo. Entonces,
robar copones de las iglesias realmente para los que quieren robar no es No un están buen, robando nada. No es no es un negocio. buen negocio tampoco. Entonces, dice la disposición para fines sacrílegos y en ese uno puede leerlo de nuevo. ¿verdad? Profanación de las especies eucarísticas mediante sustracción O retención. o detención O retención. de las mismas para uso sacrílego. Exacto. Sí, nadie se le permite tener la Eucaristía en casa, ¿no? Eso está claro en el Código de Derecho Canónico. A nadie se le permite tener la Eucaristía. Y una persona, por tener la Eucaristía en casa, puede profanar la Eucaristía Exacto. en casa por algún acto que se pueda hacer irreverente, ¿no? Entonces, si se ha dado estos casos, en este año santo de la Divina Misericordia o de la Misericordia en términos generales, pueden a través de estos sacerdotes recibir la absolución. Y deben hacerlo, porque de lo contrario pasa este año y entonces ya no tiene esa No tiene oportunidad. Entonces hay que hacer un Tendrían que ir a la proceso. penitenciaría apostólica. Entonces se eleva exactamente Roma. una petición a Roma y esperar que venga para poder recibir la absolución y poder volver a comulgar. En el Un caso, proceso padre, bastante en largo. el caso de los ministros extraordinarios de la comunión, o sea que deben, en el mismo momento que la piden, llevarla al enfermo, no quedarse con llevárselo a la casa, sino que llevarlo al enfermo directamente, no quedarse con él Ese- hasta es- la así es, especie porque- Sí, o llevarlo en carteras Sí, o en bolsos o simplemente tenerlo en los carros o entregarlo a alguien para que lo entregue a terceras personas. Porque a veces pasa eso, que un ministro de la Eucaristía, en lugar de llevar la comunión de inmediato, Exacto. como es la disposición, la dejan en casa hasta el día siguiente o 2 días y nadie debe tener la Eucaristía en casa, ¿no? Así es que bueno, aquí tenemos uno de los puntos. El segundo punto, Violencia física contra el romano pontífice. bueno, en este caso en Panamá, no creo que se aplique, Eso decía yo, digo, a menos que cuando vino Juan Pablo II alguien intentó hacerle daño a Juan Pablo II y no lo ha dispararle, confesado. sí. Tercero, Tercera, absolución del cómplice en el pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo. a ver, explicar esto. Ese solamente lo podemos cometer los sacerdotes, lamentablemente. Es cuando yo he tenido un pecado contra el sexto mandamiento. Mire que no es solamente fornicación, puede ser otro de los pecados contra el sexto mandamiento, actos impuros, etcétera. Y yo le digo a esa persona, no te preocupes, ahora tú te confiesas conmigo y yo te perdono. Yo, como sacerdote, quedo excomulgado. Y todas las misas que diga de ahí para adelante, aunque no lo sepa nadie porque es late sentencia, que en latín quiere decir por el mismo hecho que he cometido, E insofactamente. ipso facto por el hecho, yo quedo excomulgado y todas las misas que diga son sacrílegas. Eso no quiere decir que el Señor no aparece en las especies. Por eso dice Santo Tomás en el himno de Corpus Christi, qué extraordinario alimento que a uno les hace tanto bien y a otros tanto mal. Y es el mismo, es el cuerpo de nuestro Señor, ¿verdad? Si yo celebro una misa en malas condiciones, al pueblo le sirve porque el Señor está ahí en el sacramento. Pero a mí como sacerdote yo me trago mi condenación. Estos 2 últimos pecados son propiamente para nosotros los sacerdotes. Muy bien. Vamos a escuchar el cuarto. El cuarto pecado es violación directa del sigilo sacramental por parte del confesor. Explicar. ¿Sí? Cuando yo he confesado a alguien y revelo, aunque no sea directamente yo, sino que se lo digo a un tercero para que se lo diga. Entonces eso también hace que el sacerdote quede excomulgado. No puedo revelar lo que me ha sido confesado porque es secreto de Dios. Bueno, ¿algún comentario más, padre, en relación a nada. estos pecados? Creo que estamos claros. Muy bien, ya ustedes entonces saben, queridos amigos televidentes, cuáles son los pecados reservados y que los sacerdotes de la misericordia tienen ahora la facultad
para absolver dentro de este año de la misericordia. Fuera de esto, no es que los sacerdotes misioneros de la misericordia tengan una bendición especial que el Papa le haya otorgado para, de igual modo, portarla a los fieles, ¿no? Específicamente son estos los casos, fuera de que tenemos pues la obligación y el mandato, el deber, durante este año, de promover el sacramento de la reconciliación, misiones populares de misericordia, predicar sobre la misericordia, concienciar al pueblo de Dios sobre la importancia de la vivencia de este año de la misericordia. Y luego, bueno, vamos a ver el video también de la Eucaristía de envío, que de todos estos videos que tenemos, el más bonito, el más expresivo, es el que le vamos a presentar ahora. Cuando el miércoles de ceniza celebramos el inicio de la Cuaresma con el Papa Francisco delante del cuerpo de San Leopoldo Mandic y el Padre Pío de Pietrelcina, que por primera vez sale de San Giovanni Rotondo. Y eso lo que ocasiona es un mar de gente que había en ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Que si no hubiéramos tenido esta paz especial, no hubiéramos podido entrar a la basílica por la cantidad de gente que había allí. Desde el 5 de febrero estaba el cuerpo en la basílica. Y al final de la celebración, pues el Papa ahí fue donde dio el envío propiamente y la bendición especial a todos los sacerdotes y los fieles. Algunos de ellos están aquí con nosotros, que tuvieron en esa misa, la dicha de estar en esa misa representando a Panamá. Y fue una concesión especial, quiero decirlo, ¿no? Porque el único grupo que se le permitió entrar como grupo fue el grupo de Panamá. Y ahí estuvieron presentes, ¿verdad? Jóvenes, chicos, matrimonios que hoy nos acompañan y ahora pedimos a ustedes también que nos hablen un poquito sobre su experiencia de esa misa. Vamos al video y luego escuchamos algún testimonio de ustedes. Adelante. Enviados por el mundo para abrir las puertas de los corazones de los fieles y ayudarles a superar la vergüenza del pecado, a cubrirles con el manto de la misericordia, expresando la maternidad de la Iglesia. Son los 1142 misioneros de la misericordia, sacerdotes elegidos de las diócesis de todo el mundo por sus capacidades pastorales, espirituales y de escucha, a quienes el Papa Francisco, en el día de miércoles de ceniza, les ha confiado el mandato de ser testimonio privilegiado y anunciadores del Año Santo de la Misericordia. Confesores humildes y sabios, con la autoridad de perdonar también los pecados reservados a la sede apostólica. Más de 700 de estos estaban presentes en la Basílica de San Pedro en el primer día de Cuaresma, la misa celebrada por el Papa delante de los restos mortales de los grandes santos confesores, Padre Pío de Pietrelcina y Padre Leopoldo Mandi, reconocidos como ejemplos de santos ministros del perdón. Francisco los ha mandado por el mundo para ser signos e instrumentos del perdón de Dios. Queridos hermanos, que podáis ayudar a abrir las puertas del corazón, a superar la vergüenza, a no huir de la luz. Que vuestras manos bendigan y vuelvan a levantar a los hermanos y a las hermanas con paternidad. Que a través de vosotros, la mirada y las manos del Padre se posen sobre los hijos y curen sus heridas. El día anterior, en la sala regia del Palacio Apostólico, el Papa se encontró con los misioneros de la misericordia presentes en Roma, invitándoles a ser en primera persona testimonio de la cercanía de Dios y de su manera de amar, y a recordarles que Cristo es el que perdona y que nosotros, sus ministros, tenemos siempre la necesidad de ser perdonados por Él. Sea cual sea el pecado que se confiese o que la persona no se atreva a decir, pero que con que lo dé a entender es suficiente. Cada misionero está llamado a recordar la propia existencia de pecador y a ofrecerse humildemente como canal de la misericordia de Dios.
Los confesores deben saber ver el deseo del perdón presente en el corazón del penitente, que siente que debe quitarse algo, pero quizás por la vergüenza no logra decirlo. También por la vergüenza, que es componente determinante para la conversión. Vergüenza tanto por lo que se ha cometido como por tener que confesarlo a otro. Y el Señor entiende estas cosas, el lenguaje de los gestos, los brazos abiertos, para entender lo que está en el corazón, que no puede ser dicho o dicho así. Un poco es la vergüenza, ¿me entendéis? Vosotros recibís a todos con el lenguaje con el que pueden hablar. Frente a nosotros, explica el Papa Francisco, hay una persona desnuda para cubrir con el manto de la misericordia y acoger con un corazón de padre, porque no es con el mazo del juicio que lograremos llevar a la oveja perdida a redil, sino con el testimonio de la santidad de vida. Vosotros habéis escuchado, yo también he oído a mucha gente que dice, no, yo no voy más porque fui una vez y el cura me apaleó. Me regañó mucho o fui y me hizo preguntas un poco oscuras de curiosidad. Por favor, esto no es el buen pastor. Este es el juez que cree que tal vez no ha pecado o es el pobre enfermo que fisgonea con preguntas. Un misionero de la misericordia, concluyó el Papa, lleva siempre sobre sus hombros al pecador y lo consuela con la fuerza de la compasión. Cuando sientan el peso de los pecados que les confiesan y la limitación de su persona, confíen en la fuerza de la misericordia y digan como muchos santos confesores, Señor, yo perdono, ponlo en mi cuenta. Bien amigos, y estamos llegando ya casi al final de este programa especial, Sacerdotes Misioneros de la Misericordia. Hemos asistido a Roma 9 sacerdotes con este encuentro lindo y hemos recibido este mandato para ser portadores de la misericordia dentro de este año con unas facultades particulares. Pero también nos acompañaron un grupo simpático de peregrinos de Panamá, unos 40, nosotros éramos 49, 40 peregrinos. Entonces ahí tenemos una foto, hay una foto aquí en Asís, aquí cuando vamos entrando en esta misa con el Papa, ¿verdad? Son recuerdos bonitos, impresionantes, ¿no, Padre Gorbon? Ahí se ve la pasta, Padre, el efecto de la pasta de Roma. Muy bien. Ahora vamos a escucharlos a ustedes y luego tenemos las llamadas. Pueden llamarnos desde sus hogares al 230-1955. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Le saluda Janet Moreno, muy complacida de haber participado con este maravilloso grupo de Panamá. Pudimos sentirnos realmente en ese peregrinar a la Puerta Santa, muy amados y muy perdonados por el Padre. Pudimos percibir esa petición del Padre que pide sean uno como Él y su Padre son uno, que todos seamos juntos. Eso lo experimentamos como grupo, todos juntos, siempre unos pendientes de los otros. Encontrarnos también con tanta gente de alrededor del mundo, de muchos lenguajes, de muchas formas físicas, colores de ojos, de cabellos, tan distintos, pero el espíritu era el mismo. Y eso se sentía aunque habláramos en distintas lenguas. Y el envío en la miércoles de ceniza fue maravilloso porque también nos sentimos enviados los 40 peregrinos que fuimos. Sentimos ese llamado del Señor a acompañar a nuestros sacerdotes y también acompañarlos pues en esta misión
que Él les ha regalado y que nosotros pues sabemos que tenemos también que colaborar con todos ustedes. Fue extraordinaria. ¿Usted de qué parroquia? De Lourdes, una de las parroquias. Padre Alejandro Colburn. Con el padre Muy Alejandro, bien, correcto. acompañando a su párroco. Acompañado a nuestro Excelente, muy bien. Extraordinaria la experiencia, agradecida de Dios. ¿Qué fue lo que más le gustó de la experiencia? El compartir con ustedes, los sacerdotes, no solo como sacerdotes, sino como personas. Qué maravilla, qué camaradería. Fue un compartir muy bonito. Fue entre seres humanos pues que creemos en un mismo Cristo. Excelente. Bueno, tenemos otro. Gracias, gracias. Aplauso aquí. Un testimonio. A ver, ¿alguien más? Tenemos una doctora ahí con nosotros. A ver, que nos acompañaba, ¿no? Alice. ¿Parroquia Alice? La suya. ¿La mía o la del padre? No, la suya, pero voy donde el padre. Ah, usted pertenece acá al padre Marlo, pero va a la de padre Alejandro. Exacto. Muy bien. Por la comodidad de la hora. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál fue tu experiencia, Alice? Bueno, padre, dice un dicho, el hombre propone y Dios dispone. Mis planes no eran ir a Roma, yo tenía otros planes para esos días. Sin embargo, el Señor me dio la dicha de poder compartir esa lluvia de bendiciones que le cayeron a ustedes, también las recibimos nosotros los laicos. Amén. Y como yo les dije, ustedes fueron los sacerdotes misioneros de la misericordia y nosotros somos los laicos misioneros de la misericordia. Que detrás de ustedes vamos nosotros. Que con nuestro testimonio de vida, como decía el Papa, podamos ser testigos de ese gran amor de Dios, porque Él extiende sus brazos y nos dice, vengan, yo los amo, abran las puertas de sus corazones, que yo voy a ustedes. Y es eso, abrirle las puertas de nuestros corazones al Señor. Ese día del envío de ustedes, yo me sentí como un granito de arena, tan pequeña, en medio de aquella grandeza de valores de ustedes como sacerdotes, ver los cardenales y por último al Papa. Yo me sentí así chiquitita. Yo dije, Señor, te doy gracias porque somos nosotros los 40 peregrinos privilegiados de estar con ustedes. Le doy las gracias porque la verdad fue de mucha enseñanza y bendiciones. Muy bien. Es todo. Bueno, ya tenemos llamadas, pero antes de la llamada, gracias Alice, gracias. Testimonio más. A ver, esta noche de compartir fraterno con los sacerdotes misioneros de la misericordia. A ver, mi amiga, parroquia. Bueno. ¿De qué parroquia? Yo pertenezco por lugar de donde resido a Parroquia Inmaculada Concepción de Pacora, pero a la vez asisto a Iglesia de Piedra por la comunidad a la que pertenezco y bueno, ya usted sabe San Juan que Bautista también de la Salle. San Juan Bautista de la Salle, exacto, y también con usted allá en Condado del Muy Rey. bien. Para mí fue una gratísima experiencia, como mis hermanas que me presidieron lo comentaron. Fue muy grato poder compartir con ustedes, poder estar en ese coloquio natural de personas, reconocer al sacerdote, no como mucha gente lo ve, sino como verlos como amigos, verlos como camaradas y vernos justamente como esas ovejas detrás de los pastores. Tuve la oportunidad, y le doy gracias a Dios por eso, de justamente aplicar eso que la hermana Alice decía, que nosotros fuimos con ustedes no solamente por acompañarlos como laicos, sino que así mismo como ustedes son los sacerdotes de la misericordia, a nosotros se nos encomienda ser laicos misioneros de la misericordia. Y en el vuelo de regreso yo tuve oportunidad de tener ese encuentro con una persona herida, con una persona que
que tenía esa mala experiencia sacerdotal, que decía que ella no creía, que por mucho que ella sí era cristiana, era católica, perdón, que ella le gustaba muchísimo cómo el Papa Francisco llevaba la iglesia, pero que ella no creía en la institución de la iglesia, no creía en la institución sacerdotal, por una mala experiencia que ella había tenido de rechazo del sacerdote en su natal Galicia. Y luego de haber pasado 10 horas acompañando a esa joven, ayudándola a ella con su bebé que estaba sufriendo titis, estaba sufriendo de cólicos, establecimos un buen nexo de comunicación y al final ella se confió a mí, me confió todas estas cosas cuando ya yo le comencé a hablar todo lo que habíamos vivido durante esa semana. Y después de un rato de conversación, ella me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tienes razón en lo que me dices. Un sacerdote no debe por qué dañar todo el entorno sacerdotal. Yo voy a tratar de comenzar a ver a los sacerdotes no como personas, sino como lo que tú me mencionas. Y si tal vez ese sacerdote tuvo un problema, pues es un humano, como tú me lo dices. Ahora yo voy a tener la oportunidad aquí en Panamá, porque ella está actualmente en Panamá, la joven española. Voy a tener la oportunidad de conocer a otras personas. Puede ser que yo encuentre sacerdotes con este esquema, con este perfil que tú me mencionas. Y voy a tratar de mirarlos no como hombres pecadores, sino como un pastor que me debe llegar a Dios. Entonces, pienso que justamente eso es lo que nosotros como laicos estamos llamados a hacer. Ustedes van a ir a instruir a sacerdotes, nosotros estamos llamados a instruir a los laicos en nuestro entorno, que tenemos que enseñar a las personas a amar a nuestros sacerdotes, a ser compañeros de nuestros sacerdotes, a saber que ustedes lo han dejado todo por ser nuestros pastores. Entonces, ahora a nosotros nos corresponde ser sus madres, sus hermanas, sus hijas. Y esa fue mi experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, queridos amigos, estamos aquí desde los estudios de FTV. ¿Tenemos alguna llamada? Adelante. Sí, muy buenas noches, estimados y queridos sacerdotes. Sí, muy buenas noches, estimados y queridos sacerdotes, todos. Ajá, bienvenida. Les habla la señora Narcisa. Soy la mujer más feliz que realmente ha nacido en Panamá, con ese regalo que Dios nos ha dado por medio de ustedes, que fueron a Roma a traer ese mensaje para cada uno de nosotros, como los misioneros de la misericordia. Y yo soy una persona, una mujer realmente, ya digo, feliz, porque conozco al padre Francisco Veral, al padre Severo, al padre Rafael Siu, que Dios los permitió a escogerlos para que fueran esos mensajeros con ese corazón grande y maravilloso que tienen para con nosotros los panameños. Todo el padre Amado también, al padre Alejandro Gorbo y al padre Chemita, con un cariño, es como le llamamos nosotros. Gracias. Bendiciones y bienvenidos, y estaremos unidos en oración. Amén. Para que ustedes sean tan fuertes como lo han sido y lo serán y lo seguirán siendo. Que Dios los bendiga y la Virgen María siempre los cubra con su manto. Gracias, Narcisa. Bien, amigos, pueden hacer sus llamadas. Ahora abrimos el teléfono para que ustedes hagan sus llamadas, hagan cualquier pregunta que crean pertinente hacerla, y aquí con gusto, fíjense, no se pueden quejar de que no tienen sacerdote, que no pueden hablar con sacerdote. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacerdotes que estamos con ustedes compartiendo nuestro testimonio. Pueden hacernos las preguntas que quieran en relación al tema del Año de la Misericordia y particularmente de la confesión y sacerdotes misioneros de la misericordia. Adelante, tenemos otra llamada. Buenas noches. Adelante, tenemos otra llamada. Adelante. Buenas noches. Sí, bienvenido. Buenas noches, padre. Yo desde aquí de Santa Fe de Veragua lo estoy viendo. Sí. Yo soy educador. Yo sí quisiera que todo el Año de la Misericordia, como que lo imprimieran en un folleto para yo poderlo difundir en las escuelas
y que la gente del interior conozca el año de la misericordia y cuáles son los pecados que hay que confesar para así nosotros poderlo difundir a la gente y hacerle más entendimiento. Yo sigo su programa siempre y ¿Puede bajar, por favor, baje el volumen del televisor? Porque si no, tenemos ese eco, ¿verdad? Que pide que cuando hagan su llamada, por favor, le pedimos que bajen el volumen del televisor y ustedes van a poder comunicarse conmigo o con los sacerdotes directamente por teléfono, ¿verdad? Para evitar ese eco. Adelante. Sí. Padre Francisco, lo que yo decía era que a ver si se podía imprimir en un folleto el año de la misericordia, todas los quehaceres, para nosotros poderlo explicar en las escuelas y con los alumnos qué significa el año de la misericordia y todas sus cosas, para poder que la gente pueda ir a las iglesias y en qué parte del interior. Yo soy de acá de Santa Fe y podemos entendernos mejor, para entender mejor el año de la misericordia. Entonces yo me gustaría pues que ustedes lo imprimieran en un folleto y nos lo mandaran a las iglesias acá a Santa Fe y al interior. Muy poco conocemos acerca del año de la misericordia. Buenas noches, espero respuesta. Gracias, sí. En el panorama católico ha salido. Padre Rafael, ¿quiere decir algo? Pero es que en el panorama católico ha salido mucha información. Ha salido bastante. Sí, y también en todas las diócesis hay iglesias que han sido escogidas para ser también puntos de peregrinación con la Puerta Santa. Hay folletos también. No solamente en la arquidiócesis, en toda la República. Y hay folletos ilustrativos también de la mejor manera para confesarse. Eso lo experimenté ahora cuando estuve 2 días confesando en Atalaya. La gente utilizaba muy bien el folletito para confesarse mejor. No tenemos que confesarnos de pecados especiales. Vamos a confesarnos de todos nuestros pecados, porque el Señor está dispuesto a perdonarnos todos, no solamente algunos. Bueno, en realidad cada diócesis debe contar con estos materiales de apoyo. Aquí en la arquidiócesis hemos distribuido en todas las parroquias estos plegables, ¿verdad? Porque cada diócesis se debe organizar. Entonces, yo supongo que en las demás diócesis también hay material de apoyo y de informativo. En las librerías, por supuesto, en internet hay una página muy buena que se llama Jubileo, que está encargada del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, y ahí hay todo lo que ustedes necesitan, y eso se puede descargar, y en 5 idiomas. Tenemos un testimonio antes de escuchar una nueva llamada. Adelante. A ver. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Un testimonio y luego, el testimonio y luego la llamada. A ver, como pareja, como matrimonio. Bueno, buenas noches, padre. Buenas noches, bienvenido. Sí. Erejar Yarelis, somos de la parroquia de Brisa del Golf, San Juan Apóstol, donde el padre Severo. Bueno, la verdad que cuando el padre, el día del jubileo de la familia en Atlapa, nos manifestó su deseo que lo acompañáramos, nosotros nos agarró de sorpresa. No está en los planes ir a ningún lado y menos a Roma. La verdad que durante todo el trayecto fue muy emotivo. Ya yo no me acuerdo cuántas veces lloré ni cuántas veces aguanté para no llorar. Ya perdí la cuenta. Pero la verdad que sí, es un encuentro contigo mismo. Y a nivel de testimonio, las cosas que uno vive, que le marcan, uno siempre habla de que Dios te habla de diferentes formas y maneras. Pero yo siento que en este momento nos está hablando a través del Papa. Cuando fuimos allá yo entendía, como el Papa es latino, habla español, y bueno, capaz todas las comunicaciones son en español y voy a entender. Pero cuando íbamos allá, eso es Italia, se habla italiano y el Papa habla en italiano. Y yo dije, bueno, ahora sí no voy a entender nada, voy a venir acá tan lejos a escuchar al Papa y no lo voy a poder escuchar, porque no entiendo el idioma. Así que cerré mis ojos y me puse a escuchar. Y capté mucho de las cosas, de la preocupación que el Papa tiene por la familia, del esfuerzo que él está tratando de hacer y de transmitirnos a nosotros pues esos actos de penitencia, esos actos de confesión, esa limpieza del alma que tenemos que hacer este año. Tanto fue así que el día del sermón en la misa de miércoles de ceniza,
yo escuché y entendí algunas cosas, pero no estaba seguro. Y le pregunté al padre Paco, padre, ¿por qué usted no nos refuerza qué fue lo que se dio en la misa? Porque yo quiero estar seguro. Y para sorpresa mía, efectivamente, lo que el Papa dijo en italiano, que yo lo entendí en español, era lo que él nos quería decir. Entonces, al final quedé rezando el Padre Nuestro, no sé si en italiano o en español, y cuando venía de Rosario, igualmente los Ave María, yo los decía, no sé ni en qué idioma, pero los entendía con el corazón. Así que hay que estar atentos, escuchar a Dios y sobre todo en estos momentos, prestarle mucha atención al mensaje que el Papa nos está dando a través de este jubileo de este Año Santo, ¿no? Dios lo bendiga. Como dice Erhard, como matrimonio, cuando el padre nos invitó, la primera reacción fue, claro, padre, vamos a acompañarlo. Pero ya luego cuando llegamos a casa, ¿y cómo vamos a ir si somos dos? Y los gastos y la escuela y viene todo esto. E inmediatamente sentimos que los caminos de Dios son perfectos y cuando Dios te llama y punto. Sabíamos que íbamos a recibir una bendición, que por algo nos estaba llamando. Y increíblemente recibimos demasiado, diría yo, desde el momento en que visitamos tantas iglesias, desde el momento que escuchamos tantas historias de santos, tantas reliquias, tantas cosas, tanta historia, que ya no lo vemos en libro y en la fotografía, sino que lo estábamos viviendo, una historia que es viva, que desde hace tantos años se dio y que todavía hoy día tiene ese poder y que sabemos que por muchos años más, por muchos que traten de apagarlo, no se podrá, porque esto viene de Dios. Fue impresionante. También la bendición de ver al Papa 2 veces fue grandísimo. Ese envío que les dio a los 800 padres que habían ahí y que también era para nosotros ese envío porque tenemos una misión, fue grande. Entenderle al Papa que básicamente los elementos que me quedan era que había que hacer confesiones, buscar esa reconciliación, buscar ese amor que Él nos da, hacer actos de caridad, compartir con los pobres y sobre todo esa peregrinación que nos invita a entrar a esa puerta santa donde sabemos que todas esas puertas santas que anduvimos nosotros, saber que había el Espíritu Santo ahí esperando y diciendo que nos acompaña y que nos estaba preparando porque también tenemos una misión de evangelizar y de servicio a nuestra comunidad. Así que con mucho orgullo y mucha felicidad venimos a aceptar ese reto. Es difícil, pero no imposible. Prepararnos y bueno, dar de la misericordia, dar alegría, dar paz y crear ese puente entre Dios y el hombre. Así que Dios nos acompañe. Hombre, excelente. Amén. Vamos a invitarla a que haga un programa aquí. Muy bien, excelente. Queremos recordarles este libro, El nombre de Dios es misericordia. Es el libro clave de este Año Santo. Queremos invitarle a todos ustedes a que lo adquieran. Dentro de poco, un par de semanas, ya lo tenemos en la librería católica. Las librerías católicas, El nombre de Dios es misericordia. Es un libro bellísimo. Tiene una letra grande, ¿verdad? Además tiene la bula de indicción del año de la misericordia, un prólogo muy lindo, y es una conversación que el periodista vaticanista Andrea Tornielli tuvo recientemente con el Sumo Pontífice. Yo les confieso, como decía al inicio, es uno de los libros más bellos que he leído en toda mi vida. Y da gusto leerlo 2, 3, 4 veces y elementos lindos también para aplicarlo a su vida propia y también para aconsejarle a los fieles. Y también dentro de este año de la misericordia no voy a adelantarme, pero aquí vamos a tener un programa dentro de un par de semanas que yo sé que a ustedes les va a fascinar sobre la película La Resurrección de Cristo, que hoy la vimos el clero religiosa y agente de pastoral, una película hermosísima para este año de la misericordia. Luego de la decepción que tuvimos de Noé y Éxodo, finalmente nos ha venido una película hermosa, bíblica, que también queremos recordar como material para este año de la misericordia. Tenemos una llamada y luego un testimonio de un joven. Adelante. Buenas noches, Padre Paco. Adelante, sí. ¿De dónde nos llama? San Francisco.
Muchas gracias por el programa, Padre. Y a todos los padres que están presentes, quiero agradecerles el que nos donen sus vidas para guiarnos de vuelta a Dios. La pregunta que tengo es para que nos pueda aclarar sobre la indulgencia plenaria en este año, si se puede lograr para nuestros seres queridos que han pasado a la vida eterna, nuestros difuntos. Esa es la pregunta, Padre. Muy bien, excelente la pregunta. A ver que aquí, bueno, hay panelistas de sobra para responder. A ver quién desea. Sí, precisamente una de las obras de misericordia nos dice hacer oración por los vivos y por los difuntos. La indulgencia plenaria, que es confesión y comunión sacramental, oración por el Santo Padre y una obra de misericordia, se puede ganar una vez al día, todos los días del año de la misericordia, y aplicarla por las almas del purgatorio. Algunas personas lo hacen por algún alma en concreto, mi mamá, un hijo, una tía, mi madrina, mi padrino, el sacerdote que me dio la primera comunión o me bautizó, o el obispo que me confirmó. Se puede hacer, pero también es una obra muy hermosa ganar la indulgencia plenaria, que es el perdón de la pena que debo pagar por mis pecados. No el perdón me lo da el sacramento, pero la pena que tengo que pagar, que la pagan en el purgatorio las almas que antes de entrar al cielo, se puede aplicar por las almas que no tienen a nadie que ruegue por ellas. Las almas que han muerto en accidentes, en guerras, o los que piden limonas en las calles, que a veces mueren de frío, y los entierran en fosas comunes porque no hay nadie que los reclame, en los hospitales, abandonados de todos, de sus familiares, de todo el mundo. Esas almas van a agradecer infinitamente que tú ganes eso. ¿Y cómo lo puedes hacer? Ofreciéndole a Dios el día que ganas la indulgencia plenaria, dice: Señor, tú aplícala al alma que tú sepas que es más necesitada. Es una obra de misericordia extraordinaria. Y para lucrar la indulgencia, sea para la persona o para el familiar difunto, siempre hay que confesarse, comulgar sacramentalmente. Y orar por las intenciones del Papa, aunque sea un Padre Nuestro, una Ave María. Porque también lo pueden ganar, por ejemplo, los enfermos, que no pueden ir hasta una puerta santa o hasta una iglesia primada. Los encarcelados también este año tienen ese privilegio, porque no pueden salir de sus prisiones. Y aclaramos, ¿verdad?, que según la bula de indicción, la puerta santa propiamente, específicamente, son las puertas de la Basílica de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuro y San Pedro. Las otras puertas que se han abierto en las parroquias son puertas de misericordia, que el obispo ha designado para lucrar la indulgencia plenaria, y se le llama puerta de misericordia también a la celda de algún recluso, y en el caso del enfermo también su propio lecho de dolor. Tenemos una última llamada, y luego por un testimonio de un joven, y luego la conclusión, y luego lo vamos a pedir a los sacerdotes misioneros que demos también la bendición a los amigos televidentes. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí, tiene. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Le habla Rufino de León, de acá de Santiago. Me siento muy orgulloso de ustedes por el papel que desempeñan. Dándole esa fuerza y esa energía, que continúen en la misma forma, propagando eso, para que de esta forma creo que se salvarán muchas almas y venceremos mucho. Me siento honrado que todavía hayan sacerdotes fuertes como ustedes, que no tengan debilidades y que cada día continúen en esa lucha. Los exhorto a que se mantengan en la misma forma y que el Espíritu de Dios esté en cada uno de ustedes. Amén. Gracias. Y como dice el Papa, no dejen de rezar por mí, por nosotros, ¿verdad? A ver, tenemos el testimonio de un joven. A ver, ¿de qué parroquia vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Para qué?
Bueno, mi nombre es Roberto Figueira, soy de la parroquia San Lucas, y mi testimonio en el viaje a Roma fue algo impresionante, algo único, debido a ser como un joven, ver al Papa 2 veces en un mismo día, un miércoles de ceniza. Yo que he tenido experiencia en la iglesia, fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Río en el 2013. No fue algo muy cristiano, muy llevado a la iglesia, fue algo como más juvenil. En el viaje a Roma fue algo como más dedicado al perdón de los pecados y al año de la misericordia. Fue algo asombroso, con 8 padres panameños, muy buenos padres, aunque nunca los conocí. Bueno, nos conociste y hablamos, pero no los conocía. Ahí está. Y con 40 personas, muy buenas personas. Y ese viaje me llevó a ver la otra forma de la vida, que no todo debe ser como lo material. O mucha gente piensa que al tú viajar a Roma tiene que ser por lo de la arquitectura y lo de la historia, pero no mucha gente que va a lo católico, a ver al Papa. Gracias. Muy bien, a confesarse, a orar, muy bien. Gracias, Roberto. Y hemos cerrado con broche de oro este programa escuchando el testimonio de un joven, ¿no? Porque los jóvenes son la esperanza del mañana y de la iglesia, como tantas veces nos lo dice el querido Papa Francisco. Bueno, y hermanos, para concluir, ¿tienen algún mensaje de síntesis, una última exhortación, un mensaje que quieran dar? Bueno, que se confiesen este año porque es un año de gracia, de bendición, es un signo de los tiempos también. Muy bien. Padre Severo. Creo que seguir dándole gracias a Dios, decía el Padre Alejandro, todavía esto no lo hemos como digerido totalmente. Yo creo que todo lo que el Señor nos regala, yo lo decía desde mi ordenación, cuando yo decidí responderle al Señor, jamás pensé vivir lo que vivimos aquellos días en Roma y lo que estamos viviendo en este tiempo, y es solamente darle gracias a Dios y que dejemos también que esa misericordia como un manto que nos dice el Papa Francisco, todos podamos acogernos a ella. Padre Rafael. Bueno, decirle que para eso hemos venido a trabajar, ¿no? Y a servirle a toda una comunidad, y que bueno, recen por nosotros, que el trabajo es duro. Padre, tú que eres capellán en la universidad, aprovechando en la universidad, ¿tienes alguna acción concreta en estos próximos días, momento en que los jóvenes universitarios se puedan confesar? Porque a veces lo que nos presentan de los universitarios solo cuando se cierran las calles y cuando están reclamando que el rector tiene muchos años. Tenemos nosotros ¿Tú cuántos años tienes también ahí? En la universidad como entre 15 y 16 años. 15, 16, bueno, tienes mucha experiencia. ¿Tienes algunos actos para este? Bueno, ahí vamos a preparar algo con los jóvenes que están confirmándose, los niños de la catequesis también. En la universidad hay Eucaristía todos los miércoles. ¿Los miércoles en qué facultad? Nos vamos a cada facultad, celebramos en los salones o en el pasillo. ¿Y tiene Vía Crucis también? Y tenemos el Vía Crucis el tercer viernes de Cuaresma. Va a ser el Vía Crucis por toda el campus central de la Universidad de Panamá. Bueno, ya lo escucharon, la Universidad Nacional de Panamá, muy bien. Padre Alejandro. Que como bautizados y bautizadas, que como miembros de la iglesia, pues vamos a aprovechar este año de gracia, este año de misericordia, este privilegio que el buen Dios nos da para que cada día seamos cada día mejor. Padre Chemita. Sí, hermanos, un testimonio bonito del Papa en este precioso libro es cuando él era sacerdote y estaba confesando y faltaban 10 minutos para la misa y se levantó pues para ir a celebrar, pero había una señora mayor y le dice, abuela se va a confesar, pero vamos a la misa. Dice, no, yo sé que necesito la confesión y no va a ser muy larga. Escúcheme, padre. Y dice el Papa, dice, yo como sacerdote comencé a bromear un poco con la abuelita
como se dice en Argentina, dice él, abuela, pero a lo mejor usted nunca ha pecado. Dice, no, no diga eso, padre, todos somos pecadores, menos la Virgen María. Después dijo, bueno, pero a lo mejor esos pecados son tan grandes que Dios no se los va a perdonar. Dice, no, Él siempre nos perdona, porque es misericordioso. Y el padre Jorge le dice, bueno, ¿y cómo está tan segura? Dice, porque si Dios no fuera misericordioso, el mundo no existiría. Dice el Papa, dice, yo me reí mucho y le dije, abuela, usted como que se hubiera graduado en la Gregoriana de Roma en teología, porque todo lo que había dicho, somos pecadores, Dios siempre nos perdona, y es tan misericordioso que si no fuera así, el mundo no existiría. Es quizás la base de todo el pensamiento teológico, la misericordia y el amor de Dios. Excelente, me parece que ha sido una muy bonita reflexión para concluir este espacio que hemos compartido con ustedes de corazón, desde aquí de los estudios de FETV Totalmente Bueno, dentro del año de la misericordia, el tema sacerdotes misioneros de la misericordia. Y será hasta la próxima. Vamos a impartir la bendición todos y la bendición de Dios Todopoderoso descienden ustedes y les acompañen siempre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.